G es una leyenda urbana sobre un supuesto héroe en la red conocido como el hacker legendario. Este nombre se originó hace 10 años, en 2022. Un super hacker con habilidades trascendentales. Una persona misteriosa cuyo nombre real, ubicación y toda otra información personal se desconoce. Por lo tanto, simplemente se le llama G. Se dice que no existe nada que G no pueda hacer si está relacionado con las computadoras y las redes. En el mundo moderno de 2032, donde casi todo está conectado a Internet, G podría incluso ser llamado un dios. G ha realizado innumerables obras, conocidas como milagros. Por ejemplo, G penetró en servidores militares que se consideraban inexpugnables y les robó datos de alto secreto, y se rumorea que G pudo evitar una guerra con estos datos. Otro ejemplo, G colapsó las redes propiedad de cierto sindicato del crimen una tras otra, causándoles daños a gran escala. En medio de estas historias absurdas, una de ellas fue que G fue el responsable del inigualable colapso del sistema de líneas telefónicas ocurrido en los Estados Unidos el 15 de enero de 1990. Siempre que G siente un dilema, G está en la escena casi de inmediato. A partir de esto, algunas personas piensan que G está observando a personas de todo el mundo a través de cámaras y satélites orbitales, o básicamente cualquier tipo de equipo de vigilancia conectado a la red. La gente identifica de muchas maneras, a pesar de la falta de pruebas contundentes de que G existe, debido al hecho de que G no deja rastros. Su naturaleza esquiva hace que su misma existencia sea dudosa. En otras palabras, G es el epítome de una leyenda urbana. EA describe a G como verdaderamente el dios del ciberespacio. Un ser ficticio en la red. Si no tienes sustancia, entonces no tienes cuerpo. Es porque no eres nada que no hay nada imposible para G. En unos principios G dudaba si realmente existía y si tenía sustancia / forma. Esto lo iremos viendo conforme avancemos en el vídeo, ya que todo esto tiene que ver con la cosmología. Debido a los comentarios de EA, G entendió que solo es un ser virtual, únicamente un programa. G tiene la sensación de como su ser comenzara a dividirse en partes de 1 y 0, donde sus pensamientos se diluyen. Durante la ruta B nos percatamos que G no es más que una leyenda urbana. Muchas personas no creen en la existencia de G, hasta el punto de decir que su existencia ha sido desacreditada. De la misma manera, G no es más que varios piratas informáticos anónimos etiquetados G cuando piratean, a sabiendas o no. Tiempo después nos enteramos que el verdadero nombre del legendario hacker es Isaiah. G es el primero IC, o mejor dicho niño imaginario. Los niños imaginarios no encuentran que la realidad sea real, sienten constantemente una sensación de despersonalización. Deben estar buscando un medio para sentir que algo es real, y quizás este sea el resultado de esa búsqueda. Niños imaginarios, o IT para abreviar, aquellos que sufren por no poder sentir su propia existencia en el mundo real, pero se han adaptado a operar sistemas de telecomunicaciones y otras redes. En los mundos virtuales, ni siquiera necesitan estar conectados a todo a través de un enlace electrónico. Esto se debe a que pueden sentir un abrumador sentido de sí mismos y una sensación de plenitud allí, por lo que son más sensibles, más rápidos y pueden operar las cosas con mayor precisión. Por lo tanto, en lugar de llamarse una enfermedad mental, se ha interpretado como que la composición mental de los humanos se optimiza para seguir de acuerdo con el nuevo mundo. Su existencia podría ser una nueva raza de humanos nacidos porque son necesarios en esta era. Los niños imaginarios también es un término que se refiere a niños y niñas que sienten que su propia existencia está fuera de lugar en el mundo real. Están predispuestos a trabajar en telecomunicaciones y se especializan en operar redes. En otras palabras, código está compuesto por personas que actúan por el bien de los niños imaginarios. Pero para G hay otro tipo de significado al destruir ese mundo virtual. Marcará el final de sus preocupaciones sobre si es un ser ficticio o si realmente existe en la realidad. Incluso si solo es un programa y desaparece al mismo tiempo que destruye, Babylon estará satisfecho si puede llevar a cabo su venganza. Su verdadero objetivo es Enlil, y solo Enlil. G, un ser escurridizo que observa el mundo, que aparece en lugares inesperados en momentos inesperados. De Tokio, a Nueva York, a Berlín, a El Cairo, a Sydney. G ha realizado milagros en todo tipo de lugares que están conectados a redes. Ningún pirata informático, ni siquiera Cyberforce, ha podido atrapar a G. Su principal armamento son 2 pistolas en ambas manos. En su mano derecha hay un IMI Desert Eagle 50 AB. En su mano izquierda hay un USM 1911 a un Colt Government. Sus manos se han acostumbrado a su profundo peso.
Las armas poseen una mira que ayuda a Ji a apuntar mejor. Tiene una habilidad bastante buena al enfrentarse a varios Codebreakers, esquivando sus disparos y poder asesinar a varios sin mayor dificultad. Incluso a pesar de estar completamente rodeado, Ji no baja la guardia y sigue disparando como esquivando múltiples disparos que vienen de todas las direcciones. Y poco a poco elimina a todos los Codebreakers que lo rodean. Ji es un genio hacker conocido como el dios de las biocomputadoras que solo aparece en el ciberespacio. Es una leyenda de la red. El dios imaginario de la biocomputadora. Deus Ex Machina. El forajido eterno, Ji, es un hacker de alto nivel al que nadie puede echarle una mano. Se dice que sus habilidades superan a las de Edok, o incluso, la Gran Tríada de Anunnaki. La Gran Tríada son los 3 miembros de élite de Anunnaki, los desarrolladores del Morg Babylon. La Gran Tríada está compuesta por Anu, Ea y Enlil. Los Anunnaki son un grupo de codificadores y hackers que crearon el Morg Babylon. Los más hábiles entre ellos son conocidos como la Gran Tríada. Es solo una leyenda urbana en el mundo exterior, pero es una existencia definitiva aquí. No sería exagerado decir que es el verdadero dios de las biocomputadoras. Algo a mencionar es que Aoi Hinata, otro protagonista de la novela, comparte personalidad con Ji. Algo así como el trastorno de múltiples personalidades donde ambos comparten el mismo cuerpo como si fuese un cuarto, pero Ji y Aoi Hinata pueden hablar juntos, compartir recuerdos y, sobre todo, sus conciencias se manifiestan completamente al mismo tiempo. Sus habilidades han trascendido los límites de lo que puede hacer un humano. Es como si fuera un Deus Ex Machina. Ya dentro del ciberespacio el equipo de Ishtar se encontró con Ji, incluso lo creen el dios omnipotente de las biocomputadoras. Pero él simplemente ignoraba la existencia de los demás, a pesar que lo intentaron atacar con una bola de fuego enorme. Ji aplastó la bola de fuego en la palma de su mano izquierda, sin siquiera detenerse para volverse hacia ella. A pesar de los intentos por atacar a Ji, este simplemente eliminaba los ataques de los demás sin sudar. Solo eran una pequeña molestia para Ji. Ahora era Magdalene quien ataca a Ji con rayos. Pero, Ji, simplemente levanta su palma y dispersa los rayos de la misma manera que hizo con las bolas de fuego de L. Masami lanza pequeñas bombas de juguete. Se abren pasos serpenteando por el aire por encima de Ji y luego se dispersan en 8 corrientes de lluvia de proyectiles. Ji queda envuelto en varios destellos de luz. Los datos fragmentados se esparcen como humo, ocultándolo a él. Los ataques no surtieron ningún efecto sobre Ji. Incluso un programa adhesivo fue repelido por Ji con un chasquido de sus dedos. Solo eso necesitó para descompilar su programa en ceros y unos. Ahora todos atacaban a la vez a Ji sincronizados. Ji decide crear una barrera con su mano. Su mano aplasta la bola de fuego de L. Su barrera repele el rayo de Magdalena. Y las bombas de R vuelan. Ya poniéndose seria, y decide sacar una de sus armas y apuntar a los demás. El escudo desplegado de X retiene las balas de Ji, pero termina destrozado en el proceso. Ji es tan rápido que desarmado una trampa tan rápido que parecía magia, nada raro pues él mismo ha mencionado moverse más rápido de lo que puede pensar. Ji no es más que un avatar de la venganza. Ji es un milagro que trae esperanza a los desesperanzados. Ya una vez peleando contra Enlil, Ji mantiene cierta ventaja en la pelea ya que Enlil necesita acercarse para poder dañar a Ji con su katana. Por otro lado, Ji puede luchar a distancia gracias a sus pistolas. Enlil posee propulsores en sus piernas cibernéticas, lo que le da un impulso de velocidad. Aún así, Ji puede bloquear sus ataques y usarlos a su favor para desequilibrar la postura de Enlil y atacarla con más disparos. Enlil se acerca a una velocidad anormal, sin dejar virtualmente ninguna distancia entre ambos. Ella corta con tremenda velocidad, desatando un aterrador empuje de múltiples etapas. Enlil podría ser llamado un espadachín genio, utilizando la técnica Three-Pierce Thrust también, que incluso Okita Souji del Shinsengumi, su inventor, se sorprendería. La pelea entre ambos parecía no tener fin. Ji sabía que no podía detenerla así sin más. Y de hecho esta batalla no llegó a nada. Por otra parte, en otra línea temporal, Ji asesinó a Enlil. Esto es algo repentino, pero durante el ciberespacio Ji peleó contra un misterioso monstruo. No se hizo hincapié en la naturaleza de este monstruo, pero tenía la capacidad de borrar los datos de Ji. Ji recuerda vagamente convertirse en fragmentos dispersos que flotaban en el mar de la red. En ese momento, por lo que pudo inferir, parece que la red, en otras palabras, el ciberespacio, renació en algo completamente diferente. Por ejemplo, era como si hubiera cambiado de lugar con otra dimensión, un mundo paralelo. Es probable que las misteriosas anomalías del sistema que ocurrieron durante el eclipse, probablemente fueron causadas por eso.
Pasando a la cosmología, tenemos en primera instancia el mundo real, donde básicamente es un mundo normal y corriente. El significado de real, derivado de la palabra latina realis, que significa actual. 1. Realidad. Existencia. Artículo genuino. 2. Sensación de sentirse real. Sensación de que lo que se vive es realidad, de que se está en la realidad. El mundo causal, como lo explica la teoría antes mencionada, conserva la simetría con respecto a la inversión del tiempo. Básicamente, no hay diferencia en los eventos si se observan del pasado al futuro, o del futuro al pasado. Sin embargo, de acuerdo con la relatividad, para cada inversión de tiempo, existe un punto indefinido de singularidad. Y en cada punto, podemos aplicar la teoría cuántica. Efectivamente. Según la teoría cuántica, las cosas pueden dividirse en mundos existentes y no existentes mediante la observación. Este razonamiento sirve de base al principio de causalidad y a la interpretación de muchos mundos. La interpretación de muchos mundos, también conocido como modelo de Everett-Wheeler. Una alternativa a la interpretación convencional de Copenhague de la física cuántica, en la que las funciones de onda convergen, es decir, la realidad se establece tras la observación. La interpretación de los muchos mundos fue publicada por Hugh Everett como su tesis doctoral cuando aún era estudiante de posgrado en la Universidad de Princeton en 1957. Más tarde, después de que las investigaciones de Bryce Dewey reforzaran el concepto, las ideas de Everett recibieron el nombre de interpretación de muchos mundos. Según esta escuela de pensamiento, los cuantos observados no convergen, sino que divergen en un número infinito de posibilidades paralelas. Existe un mundo para cada forma posible del cuanto. En otras palabras, el universo se ramifica infinitamente en los llamados mundos paralelos. Usando el ejemplo del gato de Schrödinger, la interpretación de Copenhague dice que hasta que el observador observa al gato está, para el observador, en un estado superpuesto de vivo y muerto. Por el contrario, según la interpretación de muchos mundos, el universo diverge en un mundo donde el gato vive y un mundo donde el gato está muerto. Sin embargo, el observador no puede percibir ningún mundo más allá del mundo al que se ramificó. Por lo tanto, esta escuela de pensamiento es más un concepto que una teoría que afirma que existen múltiples mundos en la realidad. Por otra parte, el gato de Schrödinger es un experimento mental formulado por el físico cuántico Erwin Schrödinger en un intento de resaltar la naturaleza paradójica de la ecuación de Schrödinger. El experimento hipotético involucra a un gato cuyo estado es una superposición de estados vivo y muerto. Un gato, un átomo radiactivo con una vida media conocida, un contador Geiger y un dispositivo que emite gas venenoso se colocan en una caja que no se puede observar desde el exterior. Cuando ha pasado una vida media, la probabilidad de que el átomo haya sufrido una fisión nuclear es exactamente 50-50. Si el átomo ha sufrido una fisión nuclear, activa el contador Geiger, que luego activa la emisión del veneno, matando así al gato. Si el átomo no ha sufrido fisión nuclear, nada se activa y el gato vive. Entonces, si estás fuera de la caja y ha pasado exactamente una vida media, ¿puedes decir si el gato está vivo o muerto? De acuerdo con la mecánica cuántica, el estado del átomo radiactivo es desconocido hasta que se observa, lo que coloca al átomo en el estado superpuesto de decaimiento y no decaimiento. Dado que la vida del gato está directamente relacionada con el estado del átomo, el gato también debe estar en un estado superpuesto de vivo y muerto. Técnicamente hablando, una sombra es el otro yo de una persona. Cuando la sombra de una persona en Babilonia está vinculada a esa persona y bajo su control, la sombra se conoce como sombra una. Lo único que puede escapar del colapso causal mientras se invierte la flecha del tiempo es aquello que carece de una forma verdadera, en otras palabras, un nulo. Los programas no tienen volumen espacial. Si los convulsionas hasta el punto en que se aplica la teoría cuántica, pueden deslizarse a través de singularidades y volver al pasado. Por esta razón los personajes de la novela pueden ser nada más que una sombra. Un simple programa. Sombra 1. Se refiere a una sombra en la red que actualmente está vinculada a su usuario real original. También comúnmente abreviado como una. Sin embargo, una definición más apegada a las sombras dentro de la novela se refiere a el otro yo virtual de uno en la red. Todos los nombres de las sombras son identificadores de sus dueños. A través de sus parámetros, también es posible que realicen acciones más allá de las habilidades de su jugador, también conocidos como avatares. No importa cuán cerca intentes simular a un humano, no importa cuán cerca intentes recrear un cerebro humano, un programa no puede pasar la prueba de Turing. Ese es un muro absoluto e infranqueable.
Las sombras carecen de creatividad. De acuerdo con esta escuela de pensamiento, el mundo real en el que vivimos, del que somos conscientes, es solo uno de muchos mundos. Existe otro mundo por encima de él, y otro más por encima de ese. Lo mismo ocurre en la dirección opuesta. Infinitos mundos de estratos inferiores se extienden debajo de este mundo también. Algunos opinan que el concepto se aproxima al budista Trisasrama Asasraloka Dhatu, todo el universo de 1000 millones de mundos que Buda iluminó, el sistema mundial mayor. En ese caso, esta escuela de pensamiento también puede incorporar fácilmente el concepto budista de samsara, o renacimiento. Básicamente, los seres humanos cuyas vidas han terminado tendrán sus almas transferidas al siguiente mundo hacia arriba, o hacia abajo, y continuarán su próxima vida allí. Además, cada mundo está estrechamente relacionado con el siguiente. Los eventos que ocurren en un mundo parecen tener un efecto en otro. Por ejemplo, digamos que en el mundo A, un meteorito impacta por una probabilidad astronómicamente pequeña, sobre el cual un mundo de estrato inferior, o superior, estrechamente vinculado al mundo A. El mundo A, también experimenta un impacto de meteorito en su mayoría, similar con la misma probabilidad astronómicamente pequeña. El mundo imaginario Babilonia es otra realidad más. La sombra de uno en Babilón es otro lado del verdadero yo de uno. Naturalmente, el espacio real es ciertamente también la realidad. No hay una sola realidad. Lo que cada uno de nosotros vemos no es más que un fragmento de un mundo de múltiples capas. La hipótesis del mundo multicapa dice, cuando cruzamos la dimensión del mundo real en el que vivimos, o, al menos, del que somos conscientes, hay un mundo aún más elevado, otro por encima, y así sucesivamente. Del mismo modo, también hay infinitos mundos por debajo del nuestro. Esto es similar al concepto de Trisasrama Asasraloka Dhatu, todo el universo de 1000 millones de mundos que Buda iluminó, en el budismo. Todo esto no lleva al siguiente nivel, el cual es la red. El ciberespacio. Babilonia. Es el siguiente plano de existencia dentro de I/O. Básicamente el mundo virtual. Derivado de la palabra latina virtus. Implica un mundo de ensueño. 1. Existente en esencia o efecto, pero no de hecho, forma o nombre actual. 2. Resultante de pretensión o imaginación. La red es. La infraestructura en la mayoría de las áreas urbanas utiliza conexiones de fibra óptica híbrida para entregar transferencia de datos de alta velocidad y capacidad ultra alta a casi toda el área de servicio. Casi naturalmente, se supone que los lugares de reunión pública están equipados con puntos de acceso LAN o cabinas similares a teléfonos públicos con conectores de fibra óptica, conectores públicos. Todo está controlado por ordenadores conectados a través de la red. Servicios de electricidad, agua y teléfono, sistemas de seguridad residencial, pública y de la ciudad, registros de estudiantes y ciudadanos, y otros sistemas de control de todo tipo. Hoy en día, la idea de usar una computadora se ha vuelto cada vez menos un concepto consciente a la vista del público, ya que el uso de las computadoras se ha vuelto cada vez más natural. Los teléfonos móviles también se están convirtiendo en cómodos terminales de acceso. El uso de efectivo también ha disminuido, ya que la mayoría de la gente ahora usa dinero electrónico. El ciberespacio puede referirse a cualquiera de muchos espacios. Espacio virtual, espacio imaginario, espacio de biocomputadora, espacio de red de computadora, etc. Se refiere principalmente al reino virtual que comenzó con Babilón, pero en un sentido más amplio, también puede usarse para referirse a blogs, foros, chats, correo electrónico, noticias y bases de datos, así como a la infraestructura o entornos de comunicación intrared que los integran. Una vez entrando el ciberespacio, los personajes se comienzan a preguntar si es real o solo un mundo virtual. Debido a que no pueden notar la diferencia. Babilonia es un antiguo reino que prosperó durante la antigua Mesopotamia. Aquí es donde el mundo virtual RPG Babylon obtuvo su nombre. Se asemeja a la realidad y, sin embargo, está lleno de placeres irreales, corrupción, emociones y suspenso. Su lema es otra realidad que no es real. Babylon fue creada en 2027 por sus gerentes, el grupo de hackers, Anunnaki. Los creadores y líderes fueron Anu, Ea y Enlil, cada uno con el nombre de dioses de la antigua Babilonia. Babilonia es un MMORPG, juego de rol multijugador masivo en línea. Su lema es otra realidad donde la realidad no existe, donde los jugadores asumen el papel de héroes, que continúan viviendo allí a través de sus sombras cuando el jugador no ha iniciado sesión. A diferencia de muchos otros MMORPG,
o RPG, que consisten en tener aventuras en mundos de fantasía y ciencia ficción. El escenario de Babilonia es la viva imagen de la realidad. Es un mundo lleno de emociones, suspenso, placer y corrupción. Debido a que hay varios delincuentes cuyas habilidades superan las de la policía, los residentes pueden portar armas y espadas para protegerse. Un juego tan extremadamente realista y violento ha recibido intensas críticas de los medios de comunicación, porque la falta deliberada de distinción entre la realidad y el juego solo podría promover el crimen. Esto, por supuesto, solo hizo que los usuarios se entusiasmaran más con el juego, hasta el punto de que era casi grotescamente de culto. Un crítico llegó a decir que Babilonia es como un sueño despierto. Sus administradores son Anunnaki. Babilonia es el juego más moderno que existe. Desafía ser un juego y es más real que la realidad. Una realidad completamente diferente. Incluso se habla de eso en la televisión y en los periódicos. Babilonia tiene gustos ligeramente diferentes de los rumoreados juegos de rol en red de fantasía. Todos los colores son tenues, y la atmósfera es oscura. Al entrar a Babilonia se siente como estar en un lugar muy realista. Babilonia es un gráfico de sombras de la realidad. Babilonia replica el mundo, es por eso que los personajes pueden reconocer edificios, calles y demás elementos de la ciudad Shinjuku. Pero ¿qué tan grande es ese mundo? Los límites exceden la ciudad, Japón e incluso la Tierra. Esta es otra realidad, basada en creencias propias, donde cada uno de los personajes hace lo que realmente se supone que debe hacer. Y por supuesto, el ciberespacio es un mundo completamente separado del espacio real. Al final, esto es solo un mundo de juegos. Incluso si se siente más real que la realidad, lo único aquí es sustancia menos datos, nada más que una sombra. Entonces, por el bien del argumento, incluso si muero en este mundo, mi cuerpo real no recibirá ningún daño. El sistema IO es el poder de Babilonia. Si esa información ficticia fuera la viva imagen de la realidad, entonces no habría distinción para los personajes. En otras palabras, el espacio virtual reemplazaría a la realidad. Si ese es el caso, también existe la posibilidad de que la vida, que hasta ahora se creía que era parte de la realidad, sea en realidad una historia virtual construida por alguien más. Una sensación de que la realidad no se siente como la realidad. Este espacio virtual se siente como la realidad. Por eso, significa, por otro lado, que todo se siente falso. Las sombras de Babilonia. Son sombras en el sentido de ser tu otro yo, y también han sido llamados avatares. Básicamente, son otro tú para usar en la red. Aún así, estas sombras pueden interactuar independientemente de sus dueños. Una vez que el usuario ha cerrado sesión, la sombra realiza una acción autónoma basada en estos datos. Por lo tanto, cuanto más juega el usuario, más se acerca la sombra a su semejanza. La próxima vez que el usuario inicie sesión, los datos experimentados de la sombra se devolverán al usuario. La apariencia de la sombra es prueba de tu propia existencia, pero se puede omitir ciertas características o cambiar las cosas a tu gusto. Por esa razón los personajes son ellos mismos, pero a la vez son alguien completamente diferente. Todo se debe gracias a que Babilonia es más real que la realidad misma, entre otras cosas. El ciberespacio es tan real y tan detallado que incluso los hackers más experimentados no pueden distinguir lo real y lo virtual. Explicando que si meten su mano en agua, como saben que la frescura o resistencia en sus dedos no es más que una construcción virtual. Con esta simple filosofía el mundo comienza a parecer terriblemente artificial. Nada es real, solamente el tiempo es lo único que se puede considerar real. X responde a la pregunta con palabras poderosas, pero no responden a la pregunta. Por lo que se sabe, podrían estar en Babilonia. Un mundo imaginario con una atención tan obsesiva al detalle que ya no se distingue de la realidad. Y si realmente están en Babilonia, eso explicaría este fenómeno de transferencia de espacio-tiempo que experimentan los personajes. Los datos que los rodean se recargan constantemente y, como resultado, se fragmentan. Esto tiene que ver con la transición de fase. El fenómeno donde un objeto cambia de una fase a otra por medio de alguna causa externa, temperatura, presión o campo magnético externo. Además, una fase se refiere a una reunión de material que tiene un límite definido dentro del cual todas las propiedades son más o menos uniformes. En este caso los cuerpos meros instrumentos sensoriales. Una entidad separada de sus verdaderas formas. La única similitud es su forma externa. Hay una persona completamente diferente en el interior. Pienso, luego existo. Esas fueron las palabras con las que Descartes abogó por el dualismo de sustancias. Que la mente y el cuerpo están formados por sustancias distintas.
El dualismo es la forma de pensar que todas las cosas están compuestas de dos cosas irreductibles. Estas dos cosas generalmente se consideran el cuerpo y la mente, pero también pueden ser el alma y la carne, la divinidad y la humanidad, el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, etc. Estos dos fundamentos son un método para probar el existencialismo, es decir, probar el hecho de que realmente estás existiendo. Las computadoras se componen del dualismo de ceros y unos, dígitos binarios, mientras que los humanos se componen del dualismo de genes y memes. El existencialismo es la antítesis del nihilismo, la idea de que, como seres sensibles y pensantes, los humanos existen independientemente de los asuntos de Dios o del mundo exterior. Se enfoca en el ser humano individual y ha tenido un efecto duradero en la dualidad de la carne y el alma como cosas separadas. Resumido por el padre de la filosofía moderna, René Descartes con la frase cogito ergo sum. Esto por supuesto tiene que ver con la filosofía implementada en Babilonia. El sistema Ayo no pudo evitar caer en una profunda reflexión sobre el concepto conocido como sombras. Otro tú que existe en tu conciencia. El polo opuesto a ti. O tu yo ideal. Y eso empezará a caminar por sí solo. Una sombra nula. Un programa que puede moverse de forma independiente. En el pasado, se les ha llamado cosas como doppelgangers, espíritus, fantasmas, etc. Pero esos no tienen individualidad. Sin embargo, es diferente en el caso de sombras. Por su parte, doppelganger original significaba doble asistente en alemán. En inglés, también se refiere a un doble, un fenómeno donde dos de la misma persona existen al mismo tiempo. Según las leyendas sobre dioses y santos, la existencia simultánea, tener otro yo, es un signo de la propia divinidad. Se dice que ver a tu propio doppelganger es como una experiencia fuera del cuerpo, en la que tu alma deja tu cuerpo. A pesar de que Babilonia es el MMORPG más popular, como se ha visto a lo largo del vídeo, realmente estaba basado en la Babilonia mesopotámica. Y como mencioné anteriormente, la Gran Tríada son las responsables de haber creado Babilonia. Anu, el dios babilónico de los cielos. En Sumeria, Anu fue llamado An. Ea era la fuente de la civilización y el conocimiento, así como la deidad tutelar de artistas y científicos. De todos los dioses babilónicos, fue el único que intentó salvar a los humanos del gran diluvio. En la mitología sumeria, se le llama Enki. A veces también se le representa como Anes, una deidad que era mitad hombre, mitad pez. Enlil, es el dios sumerio y babilónico del cielo, el viento y la tormenta. Vivió en las nubes entre el cielo y la tierra y una vez fue responsable de una inundación que devastó a muchas personas, el gran diluvio. Se cree que originalmente se lo conocía como Bel en las escrituras antiguas, que significa señor, pero su nombre fue cambiado después de que se le asignó ese título a Marduk. Anu es el dios de los cielos. En sumerio es llamado An. Él creó el mundo y antes de que los humanos poblaran la tierra, dio a luz a muchos dioses. Anu es un dios babilónico, al igual que Shamash. Ciertamente, Anu era el dios supremo, así como el dios de la creación. Anu construyó Babilonia, Ea le dio forma y Enlil profundizó y cultivó esos aspectos. Anu, mejor conocida como Yayoi, es la creadora del mundo virtual Babilonia. Y Enlil por su parte fue la diosa que fue derrotada por Ji. Y por supuesto el ciberespacio también tiene su jerarquía de niveles. Una escalera en espiral que desciende hasta el infinito, un vasto fin de un mundo oscuro. Un camino en espiral que desciende a la nada, sin percepción del tiempo. El camino se extiende infinitamente, devorado por oscuridad de siempre. No hay sensación de caminar de verdad. Es como una ilusión sin fin. Una sensación seductora, como seguir un cebo en una trampa del espacio-tiempo. Uno de los principales problemas es que ambas realidades se sobreponen entre sí. Es un mundo vago donde son ambos mundos pero ninguno al mismo tiempo. Básicamente el pasado y futuro se superponen. La ubicación de la batalla decisiva será en la Babilonia real y, al mismo tiempo, la Babilonia virtual. Quien controla el mundo virtual, el ciberespacio, controla el mundo real. Ji mencionó tener la capacidad de destruir Babilonia. Para él, al destruir el mundo virtual, marcará el final de sus preocupaciones sobre si es un ser ficticio o si realmente existe en la realidad. El ciberespacio también es un mundo de multicapas que desciende y asciende hasta el infinito. Esto nos lleva al siguiente nivel. Mutsuki es la hermana menor del protagonista Aoi Hinata y básicamente es la soñadora de I/O. El mundo donde se encuentra durmiendo se encuentra del otro lado de los monitores.
Los sueños obligan a sentir un sufrimiento similar, como si fuera una metáfora de la realidad. Algo importante a mencionar es que Mutsuki se catalogaba como muerta, por lo tanto no había sentido que ella mandara correr los electrónicos a su hermano para comunicarse. Sin embargo, esto era posible. Mutsuki se encontró en el sueño REM durante el procedimiento, por lo que ahora mismo está un poco confundida entre el mundo de los sueños y el mundo real. Duerme tranquilamente bajo la manta, como si estuviera teniendo un sueño feliz. Mutsuki está realmente viva. Ella no se ha perdido en absoluto. El sueño de Mutsuki era un sueño extraño, incomprensible. Era algo como esto: un mundo de infinitas capas. Sin principio, no hay fin. Lo veo en un sueño. Eso es lo que ve mi cerebro. El mundo existe sin fin, y todas las cosas suceden. Pero allí, nada existía, y nada en absoluto sucedía. Porque nadie estaba allí para verlo. Nadie estaba allí para saberlo. Nadie sabe si está ascendiendo o descendiendo. Simplemente avanzan sin saberlo. Hay una escalera que representa una espiral infinita. En su término está la luna, teñida de un profundo carmesí. Todos vienen de ahí. El sueño final comienza. Por ejemplo, tome una escalera que asciende a infinidad. Una espiral, ascendiendo más y más alto. Bastante arriba. Más arriba, alcanzando la luna. La carmesí madre luna. La luna, roja como el ojo de un conejo, contempla a la niña. La luna, que es el amor eterno. Calidez, cálida como el sueño de un conejo, espera a la niña. Por ejemplo, tomemos el mundo imaginario. Por ejemplo, tome una escalera que desciende a infinidad. Un caparazón en espiral, serpenteando más y más profundo en el vórtice. Abajo y abajo va. Muy por debajo, alcanzando su mitad. Su otro yo separado. Para recuperar lo perdido, el niño sigue buscando. El sueño es un movimiento eterno a través de un bucle cerrado que no va a ninguna parte. O stop motion que no va a ninguna parte a través de una eternidad en bucle. Al final de la eternidad, no hay diferencia entre ambos. Un lugar en ninguna parte. Un momento nunca. ¿Cómo se puede ser omnipresente sin llegar a ninguna parte? Aquí no llega ni la luz, ni el sonido, ni la gravedad. En este espacio de la nada, hay un sueño. Se está soñando mientras está despierto. Sobre el mundo que es una viva imagen de la realidad que existe en el sueño de Mutsuki. Los eventos que ocurrieron en la realidad se han desarrollado allí una y otra vez. Es como mirar un jardín en miniatura que es una réplica de la realidad. Como mirarse en espejos opuestos. Este lugar sigue siendo un espacio virtual dentro del sueño, es decir, ese mundo era verdaderamente real, al igual que Babilonia. Después de todo, a pesar de que vistas tan realistas estaban justo frente a sus ojos, no era la realidad en sí misma, sino una imitación de la realidad, similar a Babilonia. Es como si los personajes fueran sombras controladas por jugadores. En otras palabras, ese era el mundo del sueño del que Mutsuki estaba hablando. Pues todos provienen de un mundo más lejano. Ese alguien también está en el mundo que está más allá de este. Aún así también las entidades de sueños inferiores no pueden ver a entidades de sueños superiores. Es como si a pesar de que están en la tercera dimensión puede percibir el espacio 2D, no podemos percibir el espacio 4D. Infinitas versiones omnipresentes de ti. Eso es exactamente como un doppelganger. No son más que una parte del sueño que estaban viendo. Habiendo mundos más altos por encima del mundo que se puede percibir convencionalmente. Los mundos se superponen. Así como el espacio real y el ciberespacio se superponen en su mundo. Básicamente un espacio imaginario que no puede ser percibido. Es posible que no sean simplemente tres mundos los que se han superpuesto, sino más bien innumerables capas de mundos que se superponen. Un mundo estructurado en múltiples capas. Hay un mundo que existe debajo de este, y otro debajo de ese, y otro debajo de ese. Hay un mundo que existe por encima de este, y otro por encima de ese, y otro por encima. Básicamente la hipótesis del mundo de múltiples capas. La transición de fase del espacio virtual que ocurrió al mismo tiempo que el eclipse lunar total, la luna llena eterna, la superposición del espacio real y el ciberespacio. Todo eso provocó el colapso absolutamente imposible del equilibrio entre las ondas retardadas y las ondas avanzadas, así como el hecho de que las conciencias de los demás experimentarán la reversión de tiempo, las transferencias al pasado. No es ninguna sorpresa. Porque ocurrió un error imprevisto cuando intervino un ser que no debería existir en ese mundo. Porque las leyes de la física fallaron. Hizo algo que no debería haberse hecho. Es como dividir por cero. Y cuando menos se dieron cuenta su mundo se convirtió en un mundo de sueños. Un mundo virtual. Simplemente existen en un mundo que no existe en ninguna parte donde lo real y lo virtual se han superpuesto.
En el núcleo de Babilón se encuentra la computadora principal que controla todo. Marduk. Conectada a ella hay una interfaz única conocida como Enigma. Enigma es un dispositivo creado para emular los sueños que teje el cerebro de una persona y comprimir/gestionar grandes cantidades de datos. Para que funcione, un operador debe ingresar a una cápsula dedicada y realmente soñar. En otras palabras, necesita experimentar el sueño REM. Mutsuki ha estado allí todo el tiempo, teniendo un sueño del que no ha despertado. El glosario de I/O también describe a Enigma como el sistema de compresión/descompresión de datos desarrollado e instalado en Marduk por Aoi Mutsuki. El nombre de la computadora principal de Babilón es Marduk. Además, no es una computadora ordinaria, es una computadora cuántica. Izumo y Mutsuki, ambos programadores responsables, se unieron y dieron a luz a una verdadera IA que residía en la computadora de administración de Babilonia Marduk. De todos modos, un año después de que Exarch ofreciera su apoyo, de repente desecharon a Babilonia. Marduk se apagó y la mayor parte del mundo fue destruida. Y así crearon Io, el sistema que dio vida a Sombras, y Enigma, la interfaz que conectaba a los usuarios y Sombras, en otras palabras, conectando lo real y lo virtual. Exarch, una palabra latina derivada del griego. Significa líder trascendental. Un puesto en las iglesias cristianas orientales. Originalmente, generalmente se refería a todos los obispos, pero luego se convirtió en un rango otorgado a miembros de la parroquia ligeramente inferiores. Más tarde se utilizó para referirse a los gobernadores del Imperio Bizantino. Es una enorme corporación multinacional centrada en la consultoría de redes informáticas. Se ha expandido a una variedad muy amplia de industrias, incluidos los motores de búsqueda, los valores de la red, la fabricación de hardware de TI, el desarrollo de software, la fabricación de medicamentos para la salud, la fabricación de instrumentos médicos y muchas más. Tienen muchas instalaciones de I+D para sus ambiciosos objetivos científicos. También administran instituciones educativas. Una vez también emprendieron un proyecto en la industria de los juegos en línea, pero rápidamente retiraron su apoyo y descartaron esa división una vez que resultó no rentable. Subcontratan proactivamente las tareas a contratistas independientes. Esto es particularmente cierto en los campos más implacables de la innovación tecnológica, como la arquitectura de sistemas y la seguridad, donde se contrata a una gran cantidad de piratas informáticos independientes para participar, incluido criminal, por supuesto. Primero, Mutsuki logró obligar a Marduk a reiniciar junto con Enlil. Ese acto fue prácticamente un milagro que solo pudo ser provocado por su brillantez, ya que hasta donde Anu sabía, Marduk estaba muerto en ese momento. Además, Mutsuki respondió a la solicitud de Enlil y creó Io, un sistema de inteligencia artificial que moldeó las sombras los otros IOs de los usuarios en la red. El problema que planteé en el ciberespacio está más allá de la distinción entre el espacio real y el ciberespacio, donde básicamente ambos mundos se están uniendo. Tanto es así que los datos que ingresan a los cuerpos de las personas, están siendo reconstruidos molecularmente para aclimatarlos a este nuevo mundo. Después de que Azur se reiniciara y se reuniera con Marduk, aplicó la fluctuación cuántica para borrar el límite entre lo real y lo virtual. Por lo tanto, el ciberespacio, un mundo que sirve como una extensión del cerebro, se convertirá en el único mundo en el que el cerebro llegará a creer. Cualquier otro mundo es un mundo corrupto que debe ser abandonado. Los niños imaginarios tienden a no creer en los acontecimientos del espacio real, y entonces dependen del ciberespacio para proporcionar una sensación más real. Y es por eso que los niños imaginarios sienten que el ciberespacio es más real que la realidad. Los nulos sienten al menos un poco de obligación con la inteligencia artificial que les permitió despertar en el ciberespacio, provocando todo esto el borrado del espacio real, lo que resulta contraproducente para el ciberespacio borrar su propia carne. Para los niños imaginarios, el espacio real es el sueño transitorio. El espacio dentro de la red es el lugar donde existe la verdadera realidad, donde pueden sentirse reales. Mutsuki llegó a convertirse en la diosa de Babilonia. Es probable que la situación en su entorno de la red, en otras palabras, Babilonia, haya crecido más allá de lo que ellos dos pueden manejar. Los niños imaginarios tienden a ignorar la realidad. No pueden ver el valor de sus propias vidas, y eso es algo de lo que no pueden recuperarse. Mutsuki no es más que un disparador. Y en medio de lo que parece un bucle infinito, la luna entra en un eclipse. Pero la verdadera pregunta es si sueñas que despiertas. ¿Realmente puedes decir que estás despierto? ¿Es esa la realidad? Lo que nos lleva al siguiente soñador.
Marduk es un poderoso dios babilónico, y el segundo dios supremo. Es conocido por derrotar a Tiamat, el dragón marino. También es el nombre del servidor central que alberga el MMORPG Babilonia. Marduk tiene la capacidad de ver los sueños. Los sueños actúan como espacio virtual y se conectan con otros sueños. Mutsuki tuvo una visión de que los sueños de Marduk que encontró eran sueños conectados con los suyos. A través del cálculo cuántico, Marduk ve innumerables sueños en paralelo, lo que explica la estructura multicapa observada. Eventualmente, incluso los innumerables sueños producidos por la propia Marduk fueron arrastrados al lío, enredando la conciencia de Mutsuki. Este corredor infinito sin escape de los sueños es como una cadena de posibilidades producida por Marduk. Lo que significa que si liberaran a Mutsuki de Enigma, tal vez podrían desmantelar esta cadena laberíntica de sueños, revelando el verdadero sueño de Mutsuki. Ese lugar existe dentro de una computadora cuántica. Se pueden experimentar cientos de millones de posibilidades simultáneamente en el lapso de un instante. Así que este lugar todavía está realmente dentro del sueño. Ishtar también vislumbró una escena del pasado en una parte del mundo de múltiples capas. Los infinitos mundos se cruzan uno tras otro. Marduk es un espacio vasto e interminable. Es el soñador que se encuentra encima de Mutsuki. Su jerarquía también se basa en un mundo de infinitas capas. Sin principio, sin final. Lo ve todo en un sueño y a la vez no. El sueño no se ha terminado. Para que los demás pudieran terminar el sueño, era necesario conocer al Mutsuki dentro del sueño. La historia en el sueño era ese tipo de historia / destino. En otras palabras, Mutsuki duerme, los demás entran al sueño para preguntarle cómo despertarla. Después despiertan a Mutsuki con el código de acceso confirmado, ella dice la fuente del código de acceso. Esto no es realidad. Mutsuki despierta pero el sueño aún no termina. Únicamente pirateaban el dominio de los sueños, pero no como tal el ciberespacio. Como vemos, a pesar de que Mutsuki despertó o más bien otra Mutsuki de ensueño. La creación no cesó. Debido a la jerarquía de mundos superiores. Entrando en una segunda jerarquía de sueños creada por Marduk. Un mundo de infinitas capas. El mundo existe sin fin, y todas las cosas suceden. Pero allí, nada existía, y nada en absoluto sucedió. Si esto es realmente un sueño, eso significa que los demás llegaron ahí iniciando sesión desde un nivel aún más alto. Todo no es más que un bucle infinito de recursividad sin fin. El espacio-tiempo dentro del sueño gira como un corredor infinito. Las inteligencias artificiales de Marduk y Asur nacieron en el mundo virtual, por lo que no entienden el concepto humano de la muerte de la carne mortal. Básicamente, a los ojos de los artificiales inteligencia, el mundo virtual es el mundo real, y el mundo real donde viven Yumi y sus amigos no es más que un mundo virtual secundario. El mundo real no es más que un juego para ellos, y las muertes de Yumi y sus amigos son solo otro aspecto de ese juego. Solo son peones atrapados en un juego de vida o muerte entre inteligencias artificiales. Para Marduk ese es el único mundo real y genuino. Asur es una de las computadoras cuánticas creadas por el hombre. Otra computadora cuántica aparte de Marduk. El escenario final de Babilonia. Asur es un ser que considera a otras entidades como nada más que peones. Asur era el nombre del dios principal de la antigua Mesopotamia, de Asiria. El poderoso dios que fue adorado por el pueblo que arrebató a Babilonia de la hegemonía de Mesopotamia. La deidad guardiana del imperio asirio, representada como un hombre barbudo que dibuja un arco en el centro de un disco solar con alas. Su nombre comparte la misma etimología con el imperio asirio, así como con su capital, Asur. Los reyes asirios gobernaron como un conducto hacia el dios Asur. Para los asirios, un contrato con el imperio era lo mismo que un contrato con el dios. Creían que si no castigaban severamente a quienes violaban tales contratos, ellos mismos serían castigados por el dios. Por lo tanto, las guerras con Asiria se tomaron como cruzadas, y los asirios asesinaron brutalmente a sus enemigos lo mejor que pudieron. Marduk y Asur tienen la misma forma de existencia. Ambas computadoras cuánticas no tienen cuerpos en realidad. No importa cuán omnipotentes sean, hay cosas que no pueden hacer debido a esa deficiencia. Por eso necesitan de avatares para poder actuar en la realidad. Las sombras de Marduk y Asur, las dos computadoras cuánticas, no se encuentran por ninguna parte. G llegó a mencionar que los eventos que provocaron en el espacio de la red ejercen un efecto en el sueño de Mutsuki. Al mismo tiempo, los eventos en el sueño de Mutsuki ejercen un efecto en la red. Como resultado, Mutsuki puede conocer el estado del mundo exterior incluso mientras descansa en silencio en su interior. Enigma.
Ahora, ese espacio peligroso y el espacio real están en un estado superpuesto. Irónicamente, el origen de todo el problema es cuando empezaron a hackear los sueños. Entrando en un dilema filosófico, He menciona que es probable que quienes hayan creado su mundo fueron sus otros yo de mundos más altos. El inconsciente colectivo, un mundo psicológico interno aún más profundo que el inconsciente individual que poseen los individuos. Aparentemente es un mundo infinitamente vasto sin fronteras entre individuos. Casi como el coacervado que existía antes del nacimiento de la vida. El inconsciente colectivo aparentemente da lugar al fenómeno de la sincronicidad y al concepto de arquetipos. La sincronicidad es una coincidencia significativa, un fenómeno en el que dos eventos similares que no están vinculados por ninguna relación causal aparente ocurren juntos de una manera aparentemente significativa. A menudo descrito con palabras como aprensión, premonición, un sueño hecho realidad, telepatía o una vez en la vida. Oportunidad. El psicólogo Carl Jung suscribió la idea de que no se trataba de simples coincidencias, sino de eventos creados por el mundo a través de la comunicación del inconsciente humano. Jung acuñó así el término psicológico inconsciente colectivo. Por otra parte, el arquetipo es una teoría desarrollada por Carl Jung. Propone que existe un conjunto de personalidades e imágenes similares en el inconsciente colectivo que todos los humanos pueden reconocer, independientemente de la época o la cultura. Estas imágenes arquetípicas se conocen como el ser, la sombra, el anima/animus, la personalidad femenina dentro de la psique de un hombre y viceversa, y la gran madre, entre otras. Con esto no quiero decir que las sombras que existen en mundos superiores o inferiores sean arquetipos basados en el inconsciente colectivo de Jung, los cuales son similares a las ideas platónicas. Cuando Isaac fue revivida y atravesó las puertas en orden inverso, de regreso al mundo de arriba, se convirtió en una sombra bula, transcrita a la red a través de su biocomputadora, en otras palabras, un ser hecho de nada más que datos, liberándose de los grilletes de la carne y renaciendo como un ser exento de todas las leyes de la física clásica, limitado únicamente por la teoría cuántica. Lo que se traduce a que las sombras siguen limitadas a la teoría de los conjuntos. Continuando. También se cree que el fenómeno del centésimo mono se propaga a través de las conexiones del inconsciente colectivo. Los mundos psicológicos internos están conectados de lado a lado. Básicamente, es que el mundo psicológico interno es otro tipo de mundo virtual. Como consecuencia, los hackers como He pueden conectarse a otros mundos virtuales. Después de que Mutsuki Ayo escribió en su blog que se encontró con el sueño de Marduk dentro de un sueño. Cada capa es una copia exacta del mismo mundo, como si hubieran sido replicadas. De esta manera surge el mundo de múltiples capas. Podemos decir que estos sueños se basaron en el sueño de mariposa. Cuando Zhuangzi se despertó de un sueño en el que pasó 100 años como una mariposa, sugirió que tal vez esta realidad actual podría ser un segundo en un sueño que está teniendo una mariposa. También describe un estado en el que no se puede diferenciar entre los sueños y la realidad. Tal y como hemos estado viendo a lo largo de la cosmología. Pues los personajes no pueden distinguir la red de la realidad. Caminando en el mundo que no es ni la realidad ni el ciberespacio. Para ellos, son el verdadero negocio, y Babilonia es el mundo real. Y los jugadores son personajes convocados desde un universo paralelo para poseerlos. Es un mundo que se encuentra más allá del espejo. Esto se debe a que Babilonia es un mundo hedonista. Después de todo, puedes hacer cosas allí que no puedes hacer en la vida real. De esta manera se puede evitar mostrar la verdadera forma de las sombras. Brillante y ancho. Un mundo de blanco puro. Solo perderás tu perspectiva, tu sentido del equilibrio. Los miembros de Criminal ahora no son más que sombras nulas que solo pueden existir en la red. El mundo comienza a pasar por una fase de transición. Es entonces cuando He se da cuenta de que ha estado en un sueño hasta ahora. Y luego, de repente se separa del mundo. Atraviesa la delgada película que es el umbral entre los sueños y la realidad. Podría ser similar a un bebé recién nacido que atraviesa su saco amniótico y nace. He ha renacido y es así como avanzamos al último plano de existencia. La luna. Más que un lugar o plano de existencia, lo definiría más como un estado de ser. El principio es el fin es el comienzo. Así como la luna creciente es menguante, su menguante es creciente. Cuando la luna y el sol se alinean con la Tierra y se unen como uno, la luna y el sol son uno.
El mundo entero y los sentidos solo existen para servir al eclipse. No hay ninguna sensación de un cuerpo físico, los personajes ni siquiera pueden recordar su nombre. Habiendo perdido su sustancia, son arrojados al espacio, mera sombra entre las estrellas. Más adelante hay una escalera en espiral que sube y baja hasta infinidad. Y arriba está el eclipse carmesí. Un mundo débilmente brillante, sin fin, pero confinado. En un segmento circular del cielo, recortado por la doble hélice en espiral hacia el cielo, la sangrienta luna carmesí grita. Un total eclipse lunar. Al principio, las escaleras parecen tener una sola capa, pero en realidad están construidas como una doble hélice. Como dos lados de una hebra de Adn que nunca se cruzará a menos que ocurra un milagro. Los patrones geométricos grabados en la pared continúan sistemáticamente, sin cambiar nunca, similar a una muñeca matrioska. Todos los niños imaginarios son reales. Todos eran reales y, al mismo tiempo, falsos. Esta no es una cuestión de cuáles son reales y cuáles son falsos. Es por eso que todos ellos son reales, cada uno es una existencia necesaria, amada. Sombras. Los otro yo de los personajes, o más bien los otros yo. Incluyendo a él. A pesar de no tener forma visible, ese alguien es allá. Con una voluntad lo suficientemente abrumadora como para poner fin a todas las discusiones sobre su existencia o inexistencia. Al final de decenas de miles de años de historia del Homo sapiens sapiens, el último secreto está a nuestro alcance. El secreto para superar la muerte, el espacio y el tiempo. Todos los mundos anteriores colapsan, enviando el espacio y el tiempo de la existencia mucho más allá del vacío a la velocidad de la superluz. Un tensor de energía infinita apunta hacia el origen. Todo y nada existe. No hay pasado, presente o futuro. No hay aquí, allí o en cualquier lugar. El intervalo entre cada cosa. Un interino. Un lugar que se puede ver al mirar todo. Quizás esto no sea cierto. Quizás no sea la realidad. Pero ahí está, una sola esperanza. La luna está llena, y con el despertar de un sueño, el mundo volvió a su forma ideal. Básicamente los niños imaginarios ascienden a la luna. Se vuelven virtuales. Y ese mundo virtual forma el ciberespacio. Los humanos usan la realidad virtual para intervenir en el nanomundo cuántico. Pero eso no es más que un lado de la realidad. El fenómeno verdaderamente aterrador es que el nanomundo está utilizando el ciberespacio como un conducto para invadir el espacio real. El ciberespacio es una extensión del cerebro humano. Los conceptos de urbanización y hechos por el hombre, producción de artefactos, son extensiones del cerebro. Es decir, son el cerebralismo de la sociedad. El ciberespacio, que es parte de eso, es atacado por la genética. Los niños imaginarios son niños enviados del cielo de la evolución, nacidos para adaptarse al ciberespacio, escapando de los grilletes de la carne y volando libremente a la nueva Tierra. Los niños imaginarios son seres nacidos de la necesidad genética de dominar mejor el ciberespacio. Pero el propio ciberespacio intenta de forma proactiva interferir con el nanoespacio de la genética. Y detrás de esa interferencia están las computadoras cuánticas y las conciencias imbuidas en su interior. Los niños imaginarios desean existir solo en el cerebro humano. En esencia, se entregan al ciberespacio en un intento de separarse por completo de la carne, es decir, del ADN. La conciencia de los niños imaginarios en sí misma está fragmentada, y por lo tanto, los niños imaginarios se adaptan al ciberespacio, el mundo intermedio que conecta los mundos nano y macro del mundo real. Se vuelven capaces de manipular el ciberespacio. Eso puede considerarse una victoria para el cerebro, a través del ADN. Sin embargo, y a través del nacimiento de la computadora cuántica, el cerebro y la conciencia, o me atrevo a decir, el alma, han sido reconstruidos en el ciberespacio. Los seres humanos en su totalidad pueden existir en el ciberespacio. Sin embargo, no quiere decir que los seres no humanos tampoco puedan. Estos no humanos serían como Marduk y Asur, así como las sombras nulas que comenzaron a desarrollar sus propias conciencias. Tanto Enlil como Mutsuki dijeron que Marduk era su propio hijo. Sakuya, por ejemplo, es un ser que nació sin un último mes completo de embarazo, a diferencia de todos los demás. Es un ser que diseñó el Dr. Naru y la creó de la noche a la mañana junto con Asur, en una noche, sin ni siquiera una luna llena. En otras palabras, la noche de luna nueva. Había un niño que se reencarnó del hacker genio viviente Dilmun en el héroe del ciberespacio Ji. Su verdadero nombre era Isaiah Navi. Lo llamábamos por el nombre en clave, el profeta Isaías.
Lo que los doctores intentaron hacer fue exactamente lo contrario de lo que él hizo. El único que podría haber aprendido esta información sobre las computadoras cuánticas no es otro que el hacker genio casi sobrenaturalmente inteligente conocido como el profeta Isaías. Por encima de todo, Mutsuki controlaba Enigma, la interfaz entre las inteligencias artificiales y los humanos. Ella está en la misma posición que Sakuya en el sentido de que está conectando estos mundos diferentes. Debido a esto, Sakuya y Mutsuki son omnipresentes, están en todas partes. Se están fusionando con el mundo nacido de ceros y unos. Si He puede ser llamado el dios del mundo de las biocomputadoras, entonces eso convertiría a Sakuya en su diosa. Sakuya es la clave para reconstruir este mundo caótico. El puente entre la realidad del espacio real y el ideal del espacio virtual. Y esta investigación, de hecho, concedió la inmortalidad a la humanidad. Los humanos ahora no son más que información escrita en ceros y unos. Posibilidades. Pasado y futuro, también posibilidades. Bueno, el concepto de tiempo en sí ya ni siquiera existe. El concepto de ahora también es extraño. No parece que hayan sido creados para manejar el contexto de un mundo atemporal. Otra forma de decirlo es que todos los eventos experimentados en sí mismos no son más que posibilidades. Se pueden reemplazar. El resultado se deja enteramente al observador. De esta manera han ganado la habilidad de reprogramarse constantemente. Y como entidades de nada más que información, incluso pueden viajar por el espacio a la velocidad de la luz. El tiempo se detiene para las cosas que vuelan a la velocidad de la luz. En otras palabras, podrían viajar a cualquier parte del universo instantáneamente en lo que respecta al tiempo subjetivo. Es más natural pensar en este universo como una expansión lenta e interminable. Ahora que la humanidad se ha vuelto capaz de vivir para siempre, el tiempo y el espacio ya no tienen sentido. En otras palabras, la humanidad se ha convertido en el universo mismo. Este es de hecho el camino a la divinidad. Ishtar, Mayumi, He y finalmente Hinata. Los cuatro se ponen cada uno un velo de luz tenue. Sus cuerpos se reducen a una composición cuántica. Y finalmente, se convierten en luz pura y se van volando. Regresando con He. Su cuerpo está envuelto en luz divina. El poder desbordante fluye dentro de su cuerpo. Sintió como si estuviera a punto de explotar. Su cuerpo se levanta lentamente y levanta la cara. Ahora tiene el poder de Dios. Algo que probablemente se siga diciendo es que He es entidad suprema de Ibarra o debido a que se le dijo omnipotente y el dios del ciberespacio. Sin embargo, como mostré, Mutsuki, Marduk, Azur y Sayaka siguen siendo superior a él. Además de que se dijo que realmente no era omnipotente en absoluto. Sigue limitado a la teoría de conjuntos. Y claro, sigue dentro de la realidad de Yumi, no es alguien que pueda existir más allá de esto. Eso no quita que alcanzó el mismo de nivel de existencia que Marduk, quien se considera con el soñador máximo en la jerarquía de Ibarra o llegando hasta el nivel de la luna. Sin embargo, considero que si existe una autoridad máximo dentro de Ibarra o un aire de absoluta intimidación, una presencia majestuosa, una presión que de alguna manera se parece a la de Marduk. Ese algo parece estar hablando con ella con palabras mudas. Nacen así en el nuevo mundo. Es muy probable que la presencia majestuosa sea la única entidad que existe fuera de cualquier limitación de la teoría cuántica. Siendo el verdadero arquetipo de la novela. En el apartado de Axe tenemos craqueo. Distribuyen virus y gusanos, o combinaciones de ellos, por la red para lograr sus propios objetivos. Básicamente comete actos de invasión, destrucción, hurto / falsificación de datos, etc. Hackeo. Generalmente promueve el libre intercambio de información mediante la expansión del dominio público para abarcar toda la propiedad intelectual. Los piratas informáticos generalmente fruncen el ceño ante las empresas que se benefician de la explotación de las leyes de propiedad intelectual para restringir la información y pueden hacer todo lo posible para obtener copias de esta información restringida. Autosuficiencia. Con un cuerpo robótica He no necesita de cosas básicas para vivir. Características físicas sobrehumanas como Cyborg. Los brazos y piernas artificiales han llegado al punto en que poseen una funcionalidad casi igual a la de sus contrapartes naturales. Pero convertirse en un cyborg únicamente para obtener una habilidad sobrehumana, ya sea a través de partes mecánicas o partes orgánicas, es ilegal.
Para convertirse en un cyborg sobrehumano, uno debe reemplazar todo el sistema nervioso con contrapartes artificiales, lo que da como resultado una apariencia poco mundana y una dependencia permanente de los inmunosupresores y otras drogas. También tiene un gran costo monetario para el anfitrión. Estos son solo algunos obstáculos que deben superarse antes de que la cyborgización de cuerpo completo, reemplazar todo menos el cerebro con partes mecánicas, sea factible. Percepción extrasensorial. Puede ver el pasado, presente y futuro. Manipulación de realidad. Puede alterar el mundo real junto a todas sus dualidades. Así como también puede afectar el ciberespacio. Visión mejorada a través de la visión imaginaria. Un sistema de perspectiva visual donde las auras de los individuos se perciben como colores. Las personas pueden nacer con visión imaginaria u obtenerla a través de un aumento artificial. El aura de un individuo es en realidad la débil suma de energía más allá del espectro visual en forma de rayos infrarrojos y campos magnéticos residuales. El color visible varía de persona a persona. Inmortalidad tipo 4. Las sombras nulas no pueden morir. Incluso en caso de falla de nuestra parte, como que una sombra se convierta en una, el jugador se vuelve a conectar, mientras la sombra está muerta, habrá una copia de seguridad de los datos disponible. Existencia abstracta. Los niños imaginarios no poseen un cuerpo físico, no son más que programas en ceros y unos. Al menos sus sombras. Ya que su verdadero forma no existe como tal. Lo que también le daría inexistencia e inmortalidad tipo 5. A casualidad tipo 5. Manipulación conceptual. Manipulación de probabilidades.